Eso, Liberiano, matrícula 121-9816. Una investigación básica de calidad es fundamental para un posterior desarrollo porque de ella saldrán resultados no previsibles a priori. ¿Qué son los enfoques? Son aquellos que están diseñados por la humanidad para investigar y generar conocimientos. Se encuentran vinculados directamente a los métodos de la investigación. ¿Cuántos enfoques, cuántos enfoques existen y cuál es la diferencia entre ellos? Existen tres tipos de enfoque, que son enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto, donde el enfoque cualitativo busca la dispersión o expresión de los datos e información, mientras que el enfoque cuantitativo pertenece a medir con precisión las variedades del estudio y tener tosco. Mientras que el estudio cuantitativo se basa en investigación previa, el estudio cualitativo se fundamenta prioritariamente en sí mismo. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es el mejor enfoque? Los enfoques son muy valiosos y han hecho una contribución significativa al desarrollo del conocimiento. Mientras que el plagio, los investigadores afirman que las ideas de otros son suyas y no utilizan comillas al momento de citarlas en el autoplagio. Los investigadores presentan sus propios trabajos ya publicados como una investigación nueva. Un ejemplo de autoplagio. El desarrollo de los sistemas de protección de los derechos humanos está estrechamente con relación al establecimiento del Estado. El desarrollo de los sistemas de protección de los humanos está estrechamente relacionado con el establecimiento del Estado. ¿Cómo surgen las ideas de investigación? Pueden surgir de distintas fuentes y su calidad no está necesariamente relacionada con la fuente de la que proviene. ¿Qué es ética en investigación? Hace referencia a una serie de estándares relacionados con la presentación de datos y publicación de datos científicos. Mi nombre es Ana Karina Retero Peralta, matrícula 1219813. Escogí el brochure de grupo número 3, el cual trata de desarrollo de la perspectiva teórica, que es una etapa de la investigación cuantitativa proporcionada del estado de conocimiento. Tanto el punto como la coma son puntos claves para el estudio. Los estudios descriptivos son la base para proporcionar información para llevar a cabo un estudio explicativo. El punto es la redacción que se utiliza para separar unidades autónomas que integran un texto. La coma se utiliza para indicar las divisiones de frases o miembros más cortos de la oración. Mi compañera Islauri Pérez estará exponiendo sobre el brochure del grupo número 4. Mi nombre es Islauri Pérez Pinal, mi matrícula es 1219812. Le estaré hablando sobre el brochure 4. Primera pregunta: ¿cómo se delimita una población? Una vez definido cuál será la unidad de muestra o análisis, se produce a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre todo la cual se pretende generalizar los resultados. Segunda pregunta: ¿cómo seleccionar las muestras? Debemos empezar por definir la unidad de análisis, que no es otra cosa sino dónde y con quién se realizará. Tercera pregunta: ¿cómo se calcula el tamaño de una muestra? Tamaño de una muestra, tamaño del universo, error máximo aceptable, nivel deseado de confianza. Cuarta: ¿cuál es el tamaño óptimo de una muestra? Las muestras nacionales, es decir, las que representan a la población de un país por lo común, son de más de 1000 sujetos. El tamaño de muestra depende también del número de subgrupos que nos interesan en una población. ¿Qué es un diseño de investigación? Es el plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento de una población. ¿Qué es una hipótesis? Se define como proposiciones tentativas acerca de la población relacionada entre dos o más variables.
¿Qué son las variables? Pueden ser medidas observadas, evaluadas o inferidas, es decir, que de ellas se pueden obtener datos en la realidad. También deben ser definidas de dos formas, conceptual y experimental. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño experimental y no experimental? Que el diseño experimental se refiere a un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, mientras que el diseño no experimental es la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Por ejemplo, el diseño experimental, cómo influye la concentración de nutrientes del suelo en el crecimiento. Y el diseño no experimental es analizar el efecto sobre la estabilidad emocional de un grupo de personas. Gracias. Mi nombre es Arerki Cuevas, matrícula 121-9804. Pertenezco al grupo número 4 de metodología y estaré exponiendo el brochure 6, que trata sobre los análisis de datos cuantitativos. Los análisis de datos cuantitativos son datos estadísticos es decir, se pueden medir y verificar estos datos. El procedimiento a seguir para analizar cuantitativamente estos datos son los siguientes. Primero se selecciona un software apropiado. Luego se ejecuta un programa, ya sea SPSS, SAS u otro equivalente. Luego se evalúa el análisis, es decir, se analiza por variables, se visualiza por variables también. Se evalúa la confiabilidad y validez que tiene este. Se analiza mediante un análisis, se plantea una hipótesis o un análisis inferencial. Luego de se preparan los resultados para presentarlos mediante gráficas, figuras, entre otros. ¿Qué es una CPSS? Una CPSS es un programa computacional el cual se utiliza para realizar análisis estadísticos en una investigación. La diferencia entre una estadística descriptiva y una estadística inferencial es la siguiente. La descriptiva se encarga de describir los datos. En cambio, la inferencial pretende probar una hipótesis y generalizar los resultados obtenidos de la muestra a la población o universo. El reporte del proceso cualitativo es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con todo a detalle. ¿Cuál es la estructura del reporte cualitativo? Primero es la portada, índice, resumen, cuerpo de trabajo, es decir, en este está la introducción, incluye los antecedentes, edición de la literatura, método, análisis y resultados, discusión, referencias o bibliografía, apéndices. Esta ha sido mi participación. Mi nombre es Keori Mosquea, matrícula 1219817, y a continuación voy a hablar sobre el brochure del grupo 5. ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos de un propósito en específico. ¿Qué requisito debe cubrir un instrumento de medición? Confiabilidad, validez y objetividad. Conviene usar preguntas abiertas o cerradas. Cada pregunta tiene sus ventajas y desventajas, pero responder un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo que uno con preguntas abiertas. ¿En qué consiste la escala Likert de medición? Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala, que es una referencia. A través de las referencias se conocen los trabajos de otros profesionales y se proporciona un modo fiable para localizarlos. Mi nombre es Franklin Morales, mi matrícula es 121-9818 y le voy a exponer del brochure número 3. Voy a hablar en qué consiste la literatura,
debe iniciarse desde el comienzo del estudio, ya que es útil para plantear el problema de la investigación en que consiste, el desarrollo de la perspectiva teórica, de la perspectiva teórica es una etapa de la investigación cuantitativa, proporciona el estado del conocimiento y qué tan extenso debe ser el marco teórico. Un buen marco teórico no es aquel que contiene páginas, sino que trata con profundidad únicamente los aspectos relacionados con el problema y que vincula de manera lógica y coherente los conceptos y aspiraciones existentes. Estudios anteriores a las normas indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos en el orden.